Bienvenidos al curso, mi nombre es Fernay Marín y vamos a iniciar con el ejercicio número 4 de relaciones volumétricas y gravimétricas. Bueno, entonces tenemos el siguiente enunciado. Una muestra de arcilla saturada pesa 14.96 Newton. Después de secada al horno, su peso pasa a ser de 10.33 Newton. Si su gravedad específica es de 2.7, calcular la relación de vacíos, la porosidad, la humedad y los pesos unitarios que apliquen. Bueno, entonces en ese orden de ideas nos está pidiendo calcular relación de vacíos, porosidad, la humedad y los pesos unitarios. Bueno, yo siempre les digo que coloquemos primero los datos que nos dan el enunciado. Entonces tenemos primero determinar qué fase es. Acá dice que es arcilla saturada. Luego nos dicen que pesa esto, 14.96. Este es el peso total en Newton. Si realizamos la conversión, que es simplemente dividir entre 9.81, que es la gravedad, nos da esto en kilogramos. Y esto lo multiplicamos por 1000 para que nos quede en gramos. Entonces, 14.96 dividido 9.81 nos da 1.5249 kilogramos. Lo multiplicamos por 1000 y nos da 1524.97 gramos. Al igual, tenemos por acá, después de secada al horno, su peso pasa a ser de 10.33 Newton. Entonces tenemos que ese es el peso sólido, el peso del sólido, ¿cierto? Entonces tenemos 10.33 dividido 9.81 y nos da 1.05 kilogramos. Lo multiplicamos por 1000 y nos da 1053.007 gramos. Luego nos da el enunciado un 2.7 de gravedad específica. Bueno, entonces ya tenemos los datos del enunciado y tenemos que nos están pidiendo calcular. Ahora entonces miramos la tabla, nos piden porosidad, nos piden relación de vacíos, yo lo pongo bien, porosidad, relación de vacíos, la humedad y los pesos unitarios. Un peso unitario, peso unitario, peso unitario, peso unitario. Son muchos, pero bueno. Ya colocando acá, señalamos pues según la tabla lo que nos están pidiendo acá en el enunciado. Ya acá están subrayados. Esta es la fórmula para cada uno de los que están subrayados. Más adelante vamos a implementarlas. Entonces, como decía, el enunciado es una arcilla saturada. Entonces, en el diagrama de fases, cuando hablamos de saturado, quiere decir que va a estar solamente sólido y líquido. O sea que el volumen de vacíos va a ser el mismo líquido. Bueno, ya teniendo eso presente, vamos a hacer las respectivas fórmulas. Entonces tenemos por acá la fórmula de relación de vacíos, que es esta, la de la porosidad, la humedad, la gravedad específica y algunos pesos unitarios. Si recuerdan, dentro de los datos que tenemos, nos dieron el valor de la gravedad específica, que fue 2.7.
Voy a traer la tabla de los datos para acá abajo para que lo tengamos más presente. Permítanme por favor. Por acá. Bueno, nos dicen que tenemos una gravedad específica de 2.7. Esta es la fórmula de gravedad específica. Ahora, datos a considerar. Cuando trabajamos el peso unitario del agua, lo vamos a trabajar como si fuera gramos sobre centímetro cúbico, o también lo podemos trabajar de la siguiente forma. Vea, gramos sobre centímetro cúbico, toneladas sobre metro cúbico o kilonewton sobre metro cúbico. Esas son como las unidades. Bueno, entonces, como este lo vamos a trabajar con gramos sobre centímetro cúbico, equivale a 1 según el laboratorio. Ya tenemos el valor de la gravedad específica y tenemos el valor del peso unitario del agua. Entonces, con esta fórmula, es la única incógnita es esta. Entonces realizamos el despeje y obtenemos que el peso unitario del suelo o del sólido es de 2.7. ¿Por qué? Porque este se deja acá quieto y esto lo multiplicamos por la gravedad específica, que es 2.7, nos da lo mismo, gramos sobre centímetro cúbico. Luego, el volumen de los sólidos. Entonces, el volumen de los sólidos. Ya sabemos que tenemos el peso unitario de los sólidos es igual a el peso del sólido sobre el volumen del sólido. Ya acabamos de encontrar el peso unitario y también tenemos el peso seco, que es este. Entonces, como ya tenemos tanto este como este, vamos a encontrar el volumen. Realizamos el despeje de esta fórmula y nos queda así. Y aplicamos los valores que ya tenemos y nos da este resultado final del volumen de los sólidos, que es 390.002645 centímetros cúbicos. Ahora nos venimos para el volumen del agua, que es esta zona de acá. Y entonces tenemos que el peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces sabemos que esto es igual a esto. Tenemos el peso del agua, pero no tenemos el volumen del agua. Bueno, ¿cómo se halla el volumen del agua? De la siguiente forma. Acá tenemos, antes de hacer acá, decimos que el peso total es igual al peso del agua más el peso del suelo o el sólido. Entonces tenemos que el peso total es este, que ya lo hicimos arriba, con la conversión respectivamente, este de acá, es igual al peso del agua más el peso del sólido. Y el peso del sólido sabemos que es este porque ya está seco. Entonces realizamos el despeje de este, porque ya tenemos estos dos valores, hacemos la resta y nos da que que el peso del agua es este, 471.967. Entonces ahora sí, este lo tenemos. Nos falta hallar este. Entonces realizamos el despeje, esto lo colocamos a después del igual y esto lo ponemos a dividir y nos queda lo mismo, pero digamos que en centímetros cúbicos, porque es un volumen. Bueno, ya tenemos el volumen del agua, el volumen del sólido
Y con esto tenemos el peso también del agua. Ahora, con esos valores podemos hallar la humedad. La humedad es el peso del agua sobre el peso del suelo o el sólido. Entonces el peso del agua es este que acabamos de encontrar acá. Lo dividimos por el peso suelto, que lo hallamos acá en la tabla de datos. Permítanme por favor. Acá están los datos nuevamente. Y tenemos que es este. Entonces mírenlo acá. Hacemos la respectiva división y nos da esto. Y para expresarlo en porcentaje simplemente lo multiplicamos por 100, lo que nos quiere decir que tenemos un porcentaje de humedad del 44.82%. Bueno, continuemos. El peso unitario de los sólidos. Entonces, nuevamente pego por acá la tablita, por si la necesitamos. Entonces, la fórmula es esta. El peso unitario de los sólidos es igual al peso del sólido sobre el volumen del sólido. Ya tenemos el peso del sólido, que es este, y el volumen del sólido. Realizamos la división y nos da 2.6999 gramos sobre centímetro cúbico. Acá podemos observar, por ejemplo, peso del sólido es este. Entonces, mire que acá está. Y el volumen del sólido lo habíamos obtenido por acá arriba, que es este, 390. Y lo ponemos acá. Realizamos la operación y nos da este valor. Ahora, el volumen total. Recuerden, como es un suelo saturado, volumen total es igual al volumen del agua más el volumen de los sólidos. Porque es una fase saturada, reitero, saturada. Entonces, tenemos que el volumen total es igual a 471.96738 más 390.002.26.45 igual a 861.97 centímetros cúbicos. Bueno, entonces vamos a verificar estos valores. Entonces el volumen del agua y el volumen del sólido. Entonces tenemos acá el volumen del agua 471 y el volumen del sólido 390. Si venimos acá, efectivamente 471 más 390 nos da efectivamente esta suma. Bueno, con esa suma ya obtuvimos el volumen total, que normalmente en otros ejercicios lo dan cuando dicen que es un tubo Shelby y así, pero en este caso no lo dieron, o sea que lo teníamos que obtener para poder hacer esta fórmula, que es lo que nos están pidiendo también. La relación de vacíos es el volumen de los vacíos sobre el volumen de los suelos, de los sólidos. Entonces tenemos el volumen de los vacíos va a ser el volumen del agua, porque es un diagrama de fase saturado y el volumen del agua es 471. Entonces lo ponemos acá sobre el volumen de los sólidos, que es este mismo, 390, lo ponemos acá. 390 y es igual a 1.21. Ese es el resultado, esa dimensional. Se cancela centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. La porosidad. La porosidad es el volumen de los vacíos sobre el volumen total. Entonces nuevamente el volumen de los vacíos es este, 471, lo colocamos acá, sobre el volumen total, que el volumen total es este de acá, 861.97.
está acá efectivamente, realizamos la respectiva operación matemática de división y nos da este valor. Si lo multiplicamos por 100 nos daría esto en porcentaje. Acá soy porcentaje, acá dimensional, porque se cancelan centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Ahora, alguno de los pesos unitarios que voy a calcular es este. Por ejemplo, el peso unitario saturado es igual al peso total sobre el volumen total. Entonces tenemos que el volumen total es este, nuevamente, porque está en esta fórmula, ¿cierto? Entonces lo colocamos acá. Y el peso total nos lo habían dado en el enunciado, que es este. Hicimos la conversión y nos quedó que es esta partecita de acá, 1524.97. Entonces tenemos 1524.97 dividido 861.97 y nos da este valor. Los pesos unitarios quedan en unidades de gramos sobre centímetro cúbico porque es masa sobre volumen, recuerden. Luego tenemos el peso unitario seco, que es el peso seco o sólidos con el volumen total. Entonces el volumen total nuevamente viene a ser este, lo ponemos acá, y el peso seco en el enunciado nos lo dieron los datos y realizamos la respectiva conversión y nos da 1053.007136, que es este de acá. Realizamos la operación y nos da efectivamente este, también en gramos sobre centímetro cúbico. Y ya obtuvimos los resultados que nos estaban pidiendo en el enunciado. Recuerden, calculamos la relación de vacíos, la porosidad, la humedad y los pesos unitarios. Nos faltaron como 2 de estos, pero es que es lo mismo, muchachos, muchachas. Simplemente es aplicar esa formulita. Ya tenemos el peso total, el volumen total. Es simplemente hacer esa operación. Este ya lo calculamos. Este es el total sobre el volumen total. Simplemente es una división con valores que ya tenemos. Entonces, como para concluir, recuerden, inmediatamente tenemos un enunciado, miramos qué nos piden calcular y luego realizamos una lista con los datos que nos da el enunciado, miramos nuestra tabla de fórmulas, subrayamos las fórmulas presentes en ese enunciado, realizamos mentalmente o también ya directamente un diagrama de fases en un lugar pues visible, teniendo en cuenta qué tipo de suelo es o qué diagrama hace parte. En este caso nos hablaron de que era saturado. Entonces, como es saturado, el volumen de los vacíos es simplemente líquido. Y de ahí en adelante lo debemos de tener muy presente, porque el volumen total sería el volumen del sólido más el volumen del líquido. De ahí en adelante realizamos los respectivos cálculos para obtener los valores o variables necesarias para ir colocando en las fórmulas necesarias de lo que nos pedían calcular. Y de ahí ya obtuvimos los resultados de cada una de las preguntas que nos dieron en el enunciado. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.